Bueno, pues en este video vamos a ver algunos conceptos básicos de programación. Estos conceptos los vamos a estar utilizando en el transcurso del curso, entonces es importante que se familiaricen con esta terminología. Eh, Primero que nada, para hablar de la importancia de la necesidad de tener lo que se conoce como lenguaje de programación, tenemos que hablar brevemente de cómo se representa información y cómo se representa información dentro de una computadora. En una computadora o en una tableta o en un celular, pues ya sabemos que estas tecnologías internamente tienen ciertos componentes electrónicos que hacen posible su funcionamiento. Ahora, estos componentes electrónicos, el cómo se comunican, el cómo transmiten información y representan información, básicamente es a través de pulsos eléctricos. Internamente en la computadora están ocurriendo millones de variaciones de pulsos eléctricos. Básicamente ocurre algo que se conoce como variación de voltaje. No voy a entrar en detalle en eso, pero la idea intuitiva es básicamente que en la computadora, al haber estas variaciones de pulsos eléctricos, ocurre un pulso, por ejemplo, en este caso, esto que estamos viendo aquí es un pulso eléctrico, que esto como tal en la computadora se representa como un uno lógico. Si no ocurre un pulso eléctrico durante cierto intervalo de tiempo, como en este caso, entonces eso se interpreta como un cero lógico. Esto de unos y ceros básicamente es lo que se conoce como código binario. En la computadora entonces están ocurriendo millones de variaciones de pulsos eléctricos. Esas variaciones de pulsos determinan ceros o unos lógicos, y toda esa secuencia de ceros y unos es lo que se conoce como código binario. El código binario es importante dentro de la computadora porque básicamente es lo que usa la computadora para representar información y para manejar instrucciones. Entonces, la computadora, cuando ve una secuencia de pulsos eléctricos que básicamente representan ceros y unos, la computadora puede interpretarlo como instrucciones, es decir, como órdenes que ustedes le están dando a la computadora para que realice ciertas tareas. Por ejemplo, podría ser que ustedes quieran hacer que la computadora haga una suma de los números 5 y 6. Entonces, si quieren sumar 5 más 6, esa instrucción, la de sumar, hay una representación en binario que la computadora entiende para realizar esa suma, ¿no? Para entender que ustedes le están ordenando que realice una suma. También esas mismas secuencias de ceros y unos de código binario se usa para representar información que van a guardar en la computadora. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, el resultado de la suma de sumar 5 más 6, que es 11, ese numerito 11, ustedes lo pueden representar a través también de una secuencia binaria de ceros y unos. No voy a entrar ahorita en detalle de cómo se hace eso, es un tópico muy interesante, pero básicamente los números se pueden representar también como secuencias de ceros y unos. De hecho, prácticamente cualquier información se puede representar con una secuencia de ceros y unos. Y eso como tal lo puede entender la computadora y lo puede usar para almacenar esa información internamente, ¿no? Entonces el código binario se usa para ambos casos, tanto para darle instrucciones a la computadora como para representar información que va a guardar. Y entonces, en los tiempos prehistóricos de la computación, si uno quería, por ejemplo, darle instrucciones a la computadora, teníamos, por ejemplo, estos casos por ejemplo, de la computadora PDP-8, que es una computadora que surgió en 1965, y ya entonces esta computadora se consideraba como una computadora moderna y revolucionaria, porque anteriormente las computadoras, si ustedes querían programarlas, literalmente tenían que cambiar toda la configuración de los componentes electrónicos. En esa computadora lo que hacían pues es simplemente que ustedes, a través de estos switches que están viendo aquí en este panel, al mover el switch, este switch, si lo ponían en esa posición representaba un 0, si lo movían en la parte de abajo representaba un 1. Y entonces, al variar de posición estos switches, esto es una entrada que en esta computadora se interpretaba como un 0 o un 1 que ustedes le están mandando, y eso lo entiende como una instrucción. Esa instrucción, pues en particular, tiene instrucciones que le permiten, por ejemplo, hacer sumas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto es algo bastante poco intuitivo para nosotros como personas. El tener que pensar en ceros y unos para tener que ordenarle a la computadora que realice cierta tarea, pues no es algo que es muy intuitivo para nosotros. Y es ahí donde surgen justamente los lenguajes de programación. Eh, la idea básicamente es
simplificar ese proceso de ordenarle a la computadora que realice ciertas tareas, de que ejecute instrucciones que nosotros queremos que realice la computadora. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer que la computadora imprima en la pantalla un mensaje que diga hola mundo, pues podríamos hacerlo a través de una secuencia de ceros y unos, que no es nada intuitivo, o podríamos usar un lenguaje de programación, y en un lenguaje de programación la idea es básicamente que tenemos tenemos palabras, esas palabras representan instrucciones, y a través de esas palabras, que es más fácil identificar para nosotros, podemos ordenarle a la computadora que haga ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, en el lenguaje de programación, como es el caso de JavaScript, si ustedes ejecutan este texto que están viendo aquí, si la computadora lee este texto que está viendo aquí, que dice alert hola mundo, eso va a hacer que en la pantalla despliegue un mensaje que justamente diga hola mundo. Entonces es mucho más fácil leer este texto que leer estos ceros y unos para entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que le están ordenando a su programa. Al menos para nosotros como personas es mucho más intuitivo. Ahora, el concepto del lenguaje de programación como tal requiere, para definirlo con precisión, requiere de otro concepto que se le conoce como lenguaje formal. Y ese concepto a su vez está relacionado con cuestiones de matemáticas. Ahora, no se me asusten, no vamos a ver cosas de matemáticas como tal en este curso. No es necesario eso para que ustedes puedan entender los conceptos básicos de programación. Pero eso nada más se los comento para que pues quede claro que un lenguaje de programación, para definirlo con precisión, requiere de ese otro concepto de lenguaje formal. En la práctica y en la realidad es que incluso para las personas que se dedican al desarrollo de software, no conocen ese concepto de lenguaje formal. La idea que ellos manejan como lenguaje de programación es esta idea intuitiva que les acabo de mencionar, y esa idea intuitiva nos va a bastar para lo que hagamos en el curso, y en general pues prácticamente va a bastar para todo lo que hagan que tenga que ver con programas de computación. Ahora, ya que hablamos de esto de instrucciones que recibe una computadora a través de un lenguaje, también se usa el término de programa, creo que este término también ahorita lo estoy usando en esta diapositiva, en este video, pero vale la pena hacer énfasis de que un programa como tal se entiende como una colección de instrucciones que va a ejecutar una computadora. Esas instrucciones pueden estar escritas en un lenguaje de computación, en un lenguaje de programación en particular, y lo que va a hacer la computadora es que va a leer esas instrucciones para realizar las tareas que ustedes le están indicando. También es importante mencionar el concepto de código fuente. Usualmente lo que se hace para ir agrupando las instrucciones, sus programas, en esto del desarrollo de software, lo que usualmente se hace es que esas instrucciones se colocan dentro de archivos de texto. Esos archivos de texto tienen que tener cierta extensión en el archivo, cierta extensión peculiar, pero eso veremos más adelante. Pero el punto es que si ustedes colocan esas instrucciones en un archivo de texto, todas esas instrucciones que están guardadas en esos archivos se le conoce como el código fuente. Entonces lo que hace la computadora es que va leyendo esos archivos, y va leyendo el texto que está en esos archivos, y va ejecutando esas instrucciones. Ahora, esto lo estoy simplificando un poco, de hecho lo estoy simplificando de una manera un poco burda, pero si entramos un poquito más a detalle de cómo es que funciona ese proceso de que la computadora lee instrucciones y traduce esas instrucciones puede entender esas instrucciones que vienen en un archivo de código fuente. La idea es básicamente que la computadora usa algo que se le conoce como traductor. Entonces aquí lo que se hace es que ustedes tienen sus archivos con su código fuente. El traductor lo que hace es que lee esos archivos que están en ese código fuente, y transforma ese código fuente a una secuencia de unos y ceros que la computadora entiende. Todo eso pasa de una manera prácticamente inmediata, esa transformación. Pero es básicamente esa secuencia de ceros y unos lo que la computadora va a terminar leyendo e interpretando, porque son esas secuencias que ya vimos ahorita, que eso es lo que realmente entienden las computadoras. Estas secuencias de ceros y unos que se generan como resultado de leer, de traducir las instrucciones que venían en su código fuente, también se le conoce a veces como código objeto. Es un detalle muy interesante y extenso y fascinante, pero estos traductores también se clasifican en dos tipos esenciales. Hay, por ejemplo, un traductor que se le conoce como compilador,
y ahí a veces se usa el término de que cuando están haciendo este proceso de traducir a secuencias de ceros y unos, se dice que están compilando el programa. Hay otro tipo de traductor que se le conoce como intérprete. Ya no voy a entrar muy a detalle en esos conceptos porque sería como meternos en ciertos detalles un tanto técnicos sobre cómo funciona esto, y aquí más bien lo que me interesa es que desarrollen una intuición de lo que significa programar. Entonces, el punto es que a través de esos traductores podemos generar estas secuencias de ceros y unos que la computadora entiende. Y esto justamente nos lleva finalmente al concepto de programación estructurada. Porque en computación existe algo que se le conoce como paradigma de programación. Básicamente un paradigma es una colección de ideas que se sugieren para el desarrollo de un programa. Ahora, este paradigma, en particular hay un paradigma que se le conoce como el paradigma de programación estructurada, y lo que dice este paradigma es básicamente que para hacer un programa de computadora se deben de usar condicionales y se deben de usar estructuras de control if-else. En su momento vamos a ver a qué me refiero con estos conceptos, con estos términos, pero es importante que noten que el paradigma de programación estructurada lo que lo define es que sus programas hagan uso de estos conceptos. Y también algo que es importante en este paradigma de programación estructurada es el que usen estructuras de control while y for. Esto es para algo que se conoce como repetición. Si ustedes quieren que su programa ejecute una instrucción de manera varias veces seguidas, que repite una instrucción varias veces, usualmente van a estar utilizando esas instrucciones. También en su momento veremos a qué me refiero con esto de instrucciones while y for. Entonces, lo que ocurre es que este paradigma de programación estructurada se ha visto que es bastante útil para construir programas. Entre otras cosas, permite que nuestros programas sean un poco más fáciles de leer y de entender, y permite que también simplificar ciertas partes del programa. Hay muchas formas en cómo se construye un programa, pero este paradigma se ha visto que es bastante útil para construir para el desarrollar nuestros programas de computadora. Entonces, de ahí es que la mayoría de los lenguajes que hay, que se usan para desarrollar aplicaciones, la mayoría de esos lenguajes soportan el paradigma de programación estructurada. Algunos ejemplos de estos lenguajes son Java, JavaScript, que es el lenguaje que estaremos utilizando en el curso. Otro lenguaje C, PHP, Python, Ruby, C++ y C#. Es también importante que noten que todos estos lenguajes soportan esta idea del paradigma de programación estructurada. Entonces, si ustedes aprenden esos conceptos que vamos a ver de este paradigma, esos conceptos fácilmente los pueden trasladar a cualquiera de estos otros lenguajes. Perdón. Entonces, la mayoría de esos lenguajes, además de soportar el paradigma de programación estructurada, tienen otras peculiaridades que los hacen útiles en ciertos contextos. Es importante que también noten que no hay un lenguaje de programación mejor que otro. Hay lenguajes de programación que son mejores, que es mejor usarlos en ciertos contextos para ciertos casos de uso, pero no hay un lenguaje que en general sea mejor para todos los casos, ¿no? En particular, el uso de JavaScript se ha extendido bastante para el desarrollo de páginas web, pero eso es algo que entraremos más adelante, a detalle más adelante. Entonces, también es importante que noten que además de este paradigma de programación estructurada, existen otros paradigmas en computación que se usan bastante. Uno de ellos es el paradigma orientado a objetos. Hay otro paradigma que se le conoce como el paradigma funcional. Y bueno, en general hay muchísimos otros paradigmas, como los que estoy poniendo aquí en la diapositiva. Aquí ya no nada más, yo solamente puse algunos, pero hay muchísimos otros más. Hay muchos más paradigmas de programación. Pero este paradigma de programación estructurada es uno de los más fundamentales, de los más esenciales, y es también uno de los que más se utiliza. Y bueno, también es importante hacer una breve nota aquí sobre lo que significa o lo que se entiende en la industria de software por el concepto de lenguaje de programación. Ya vimos, bueno, ahorita les comentaba brevemente que un lenguaje de programación como tal, el concepto con precisión se define usando cuestiones de matemáticas. Como les comentaba, en la práctica, en la industria, incluso las personas que se dedican a hacer desarrollo de software, pues no tienen como tal ese concepto definido con esa precisión.
Lo que usualmente se entiende intuitivamente en la industria de software como lenguaje de programación es básicamente cualquier lenguaje que al menos tiene soporte para el paradigma de programación estructurada. Y es por ello que a veces en este contexto de la industria de software se dice que hay ciertos lenguajes que no son lenguajes de programación. Entonces, en ese sentido, se dice que HTML y CSS, que son otros lenguajes de que se pueden usar para ciertos casos, para ciertas cuestiones que ahorita vamos a mencionar brevemente, pero se dice que esos lenguajes no son lenguajes de programación porque justamente no soportan el paradigma de programación estructurada. Como les comentaba, esto es un tanto debatible porque el concepto de lenguaje de programación es, pues requiere de ciertos conceptos eh, que en realidad no es tanto que tenga que ver con el paradigma de programación estructurada. Pero bueno, esto nada más esto nada más se los comento para que ustedes tengan claro que este concepto como tal, en el contexto de la industria privada, así es como se entiende. Y bueno, finalmente es importante mencionar que este lenguaje que vamos a estar utilizando, JavaScript, es parte de otra colección de lenguajes, ya les acabo de mencionar ahorita HTML y CSS, y esta colección de 3 lenguajes es lo más esencial que ustedes necesitan para construir una página web. El objetivo de este curso no es que ustedes construyan páginas web, eso es algo que ustedes estarán haciendo en otros cursos. Bueno, si ustedes así lo desean, pero la idea más bien es que ustedes adquieran los elementos esenciales de programación y esos elementos esenciales de programación pues los podemos ver con este lenguaje que es JavaScript. Y nada más para que esto quede un poquito más claro ya para terminar este video, sobre este lenguaje HTML en cuanto al contexto de páginas web. Este es un lenguaje que usa estos que están viendo aquí, estos símbolos con menor que y mayor que, esto se les conoce como etiquetas. No voy a entrar ahorita muy a detalle al respecto, pero la idea es que con este lenguaje ustedes pueden describir el contenido, el texto que tiene cierta página web. La idea es que solamente describen el contenido, pero no están describiendo cómo se va a ver ese contenido, qué colores va a tener, si quieren que tenga la letra cierta forma, si quieren que su página tenga ciertas columnas o cierto estilo. Eso no es algo que se puede hacer con el lenguaje HTML, solamente sirve para indicar como tal, así de una manera muy burda, el texto que va a contener su página. Lo que se hace para una página web más adelante es colocar lo que se conoce como hojas de estilo en cascada, que esto es el CSS. El CSS son instrucciones que se ven como lo estoy poniendo aquí en este recuadro. Básicamente esas instrucciones permiten decirle a una página que ese texto que estamos desplegando con HTML tenga cierto color, tenga cierto estilo, que tenga cierta forma, ¿no? Eso es algo que se puede hacer con las hojas de estilo. Entonces, las hojas de estilo se usan básicamente para definir, como su nombre lo indica, el estilo que va a tener el contenido de la página. Y ya finalmente JavaScript se usa mucho en una página web para generar interacción con el usuario, con las personas que visitan la página. Por ejemplo, ustedes podrían tener una página que tenga una tablita. Esta tablita a lo mejor describe, pues, podrían ser, por ejemplo, los empleados que están en una compañía. Y entonces ustedes pueden tener en esta página a lo mejor una opción de que pueden agregar en esta tablita un nuevo usuario simplemente oprimiendo este botón de azul de que dice añadir renglón, ¿no? Entonces ustedes pueden indicar aquí el nombre del trabajador, la edad, su salario, y lo pueden añadir a esta tabla oprimiendo este botoncito azul, ¿no? Ese proceso, el generar esa interacción, es algo que se consigue con una combinación de JavaScript, de CSS y HTML. Es un tema muy interesante y fascinante, ahorita no voy a entrar en tan a detalle, pero esto es nada más para que ustedes tengan una idea en el contexto en el que estamos trabajando. Nosotros vamos a estar trabajando con JavaScript porque justamente JavaScript es un lenguaje que se puede ejecutar fácilmente en cualquier navegador, entonces realmente no es necesario instalar nada en particular, básicamente van a requerir un navegador. Y es un lenguaje que también es bastante, a mi parecer, es bastante fácil de entender, es muy intuitivo. Entonces, esas peculiaridades los vamos a ver en otro video.